Bueno, tenemos energía solar fotovoltaica, que sería el tema que corresponde, con otro más. Vamos a ver si llegamos a dar los dos. Energía solar fotovoltaica, digamos, es una fuente de energía que se produce de origen, o como sería recombinación interna dentro de los paneles solares. Eh, tenemos el panel solar que está compuesto por dos capas que están dopadas distintos, una con dopaje N y otra con dopaje P. Serían impurezas que se le agregan cuando la onda electromagnética, fotones en este caso, impacta sobre el panel solar, induce sobre este una separación de los electrones hacia un lado y los huecos generados hacia el otro. Esto genera una tensión a bornes, digamos, de lo que sería la célula, y gracias a eso vamos a tener lo que se llama una circulación. Es, el generador fotovoltaico se compone de eso, digo. Vamos a ver si... Bueno, las aplicaciones y que tengamos... introducción. Tenemos... es una energía verde, solo en el proceso de fabricación de los paneles solares, inversores, batería y todo este tema, digamos, de la fabricación de lo que serían los elementos para conformar el generador. Ahí, digamos, se usa y se genera residuo y es la parte, digamos, que no es energía verde, digamos. Usamos y generamos, usamos energía que no es renovable en una gran parte. Actualmente se están instalando empresas que usan energía solar o eólica para la producción de paneles y este tipo de cosas. Y después tenemos, para lo otro, digamos, usamos energía que no es verde para generar los inversores, las baterías y todo esto. Bueno, un poco de historia, más o menos por el 1800, medios allá, había unos científicos que estaban haciendo las primeras mediciones sobre lo que era la energía solar, sobre superficie terrestre, trataban de cuantificar. Después, el que mayor se destaca en esto es Becker, el físico francés, el efecto fotoeléctrico, y fue el primero que construyó la célula fotovoltaica. Después tenemos Mauch, una cocina solar, el motor solar, que era una parábola que concentraba temperatura y hacía circular el líquido y hacía el motor. Y así fue como el colector solar en 1967. Después tenemos a Smith, que descubrió la fotoconductividad del selenio y del oro, que eran los semiconductores en ese momento. Y acá tenemos lo que es la primera célula fotovoltaica de luz visible, hecha con selenio, basada en Hertz y Hertz, mejorando la eficiencia del 1 al 2%. Después en el 91 se patentó el calentador de agua solar, usando tanques solares, y se puso a la venta por 25. Bueno, después Einstein, con la teoría cuántica de luz, explicó el funcionamiento del efecto fotoeléctrico y obtuvo el Nobel de Física. Y los laboratorios Bell empezaron con la producción de celdas y arrancaron con un 4, aumentando al 11. Y en el 58 se lanzó el primer satélite que fue alimentado con celdas solares. Y después, una anécdota ahí, que la guerra del Golfo, con el tema del petróleo, digamos, se empezó a encaminar para energías renovables, que eólica, solar, o sea, otras alternativas que no fueran hidrocarburos para la generación. Pedro, perdón, Gabriel, ahí Sí, aprovecho de paso, metemos el tema de Japón, que empezó con la industria del hidrógeno cuando le pasó lo de Fukushima. O sea, como que tiene que pasar algo grande y grave para sí, empezar a avanzar, digamos, ujú, de manera general. tal Perdón, cual. era comentario. Es bueno eso porque son hitos que van afectando la historia y haciendo, digamos, para dónde tira la tecnología y bueno, también estaba el análisis que decían que en el año 30 se iban a acabar los hidrocarburos y ahora se están extendiendo.
porque han mejorado los métodos de extracción y todo eso, entonces todavía reina el petróleo, diría. Bueno, en este gráfico que vemos acá, se ve cómo fueron bajando los costos de la producción de los paneles solares a lo largo de la historia, donde al comienzo eran muy caros y a medida que aumentó la tecnología y la producción en masa, se instalaron mayores empresas de producción y ahí comienza a haber mayor oferta, entonces fueron bajando los precios. Bueno, ventajas. Permite producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución. Esto, digamos, es porque vos podés ir instalando las granjas y podés hacer paneles solares arriba de los techos, podés hacer granjas y podés ir instalando a lo largo de todo un terreno o de todo un territorio nacional o provincial a través de la red de distribución y no es como una gran hidráulica que se ubica en un solo punto, digamos. Es distributivo, se puede ir compensando y entonces podés obviar las caídas de tensión, las pérdidas de potencia, haciendo esta distribución de la generación a lo largo de las líneas, digamos. No emite ningún tipo de polución durante su funcionamiento, esto es por el tema de no generamos gases de efecto invernadero, es energía verde, amigable, vida útil del panel que dura entre 20 y 30 años, la tecnología actual, simple instalación, es decir, che, haces el análisis y cuando decides hacer la instalación es fácil, no es compleja, cuenta con muy poquitos elementos la instalación, los paneles, el inversor, el cableado, la batería, si vas a hacer almacenamiento, inversor y la conexión a la red o uso interno, digamos. No es como otras tecnologías que tenés que hacer perforación o tenés que embalsar el agua. Se tienen otros proyectos más grandes de ingeniería. Rápida puesta en servicio que armas y sale funcionando. Es, digamos, días o meses su instalación y ya la tenés en marcha, no como otras plantas que son demoran más tiempo. Alta calidad de energía entregada, eso depende del inversor, como dice ahí. La tecnología ya mejoró muchísimo, antes digamos era más cuadrada la onda generada por los inversores, ahora los inversores tienen coseno phi, eh, acuérdense cómo era el tema que nosotros teníamos que adelantar el ángulo de la tensión para inyectar la energía, entonces controlamos eso, controlamos el nivel de energía que queremos, la activa y podemos hacer corrección de factor de potencia, ese capacitivo inductivo. Ya cambió muchísimo lo que era antes, antes era más digital, más escalonado, digamos, ahora es un seguidor perfecto de la onda senoidal. Alta flexibilidad de la entrega de potencia, eso es lo que estaba diciendo recién. Suponte tengo los paneles solares que me generan 1 mega, pero yo necesito inyectar menos, no hay inconveniente en eso. Puedo inyectar menos a la red, depende de la demanda, o a su vez puedo inyectar menos y almacenar. O sea, es muy modular, no depende tanto de la tecnología o de la situación, digamos. Porque, por ejemplo, ahí estábamos hablando la otra vez que teníamos un río y que no podíamos parar todo el río o estacionar. Tengo que rendir cuando tengo el embalse lleno y esperar a que se vuelva a llenar. Acá uno puede medir la potencia que va a entregar a la red eh, por la necesidad que tenga, digamos. Desventajas. Su producción depende de la radiación solar. Bueno, o sea, si hay sol tenemos energía disponible, si no hay sol, o está nublado, o tenemos polución, o qué sé yo, varía la producción de acuerdo al nivel, digamos, de energía solar. Elevado costo, una gran tendencia a la baja porque ha bajado muchísimo en estos últimos 2 años, casi más de la mitad bajó el precio, pero así todo es caro la inversión. La tecnología es muy nueva y es muy cara la inversión y la rentabilidad eh, es menor, digamos, que otras plantas que duran 50 años, como las hidráulicas, estas duran 20, 30 años, pero
la amortización no es tan económica, digamos, como las otras plantas. O las térmicas, por ejemplo, que no son tan caras como las solares y duran muchísimo más. Entonces, elevado costo de mantenimiento. Esto es por la limpieza, como dice ahí, hay que limpiarle la tierra, hay que sacarle eh, mantenimiento del cableo que está expuesto al sol, aunque ha mejorado bastante la tecnología, pero anteriormente tenían eh, bastante ese tema del mantenimiento y mayoritariamente esto de mantener limpios los paneles para el rendimiento, digamos. Lo que dijo recién ante Alejo, grandes superficies con respecto a la potencia, 4 hectáreas para un mega, o sea, necesitamos desbastar o inutilizar grandes áreas para implantar el generador. Suelen estar a grandes distancias de los centros de consumo. En este caso, hace referencia, digamos, a la insolación que tenemos en el país, que está situada en una cierta región del país. El mayor aprovechamiento no quiere decir que si es para consumo hogareño, necesitas en un campo, o pones el panel y lo aprovechas. Pero hablando de grandes generaciones, conviene siempre instalarlo en lugares donde la insolación sea muy buena. Entonces, la planta se va a situar a cierta distancia del consumo. Difícil. A dónde tenés sus valores altos de insolación? Tenemos en Jujuy, Tucumán, tenemos también un poco en la parte norte de Córdoba. eh, Espérate, ahí en la En parte de Cuyo y atrás. el noroeste generalmente. Claro, sí, sí. Lugares más altos Ujú. sobre el nivel del mar del país. Ahí está la radiación más intensa. Sí, los mayores parques están todos instalados en esa zona, digamos, donde ¿cómo se llama? La planicie está bien alta, digamos. Difícil alto costo de recuperación de materiales al final de la vida de los paneles y la batería. Esto es porque cuando termina su vida útil, la batería, si son de litio, qué sé yo, hay un manejo que hay que realizar ahí, un tratamiento que es de muy alto costo. Eh, Pérdidas de absorción de agua del suelo y desmontes, lo que tenía coincidencia con grandes superficies. O sea, nosotros estamos acotando, digamos, el impacto, digamos. Hacemos que no deforestación, como desmonte, y el agua en el suelo, digamos, generalmente, generalmente se instala donde hay desiertos, pero en estos casos, digamos, estamos afectando el medio ambiente. Bueno, el funcionamiento, más o menos lo había explicado antes. Se forman dos materiales, uno con impurezas N, otro con impurezas P. Eso se forma cuando se unen esos dos materiales, una barrera de potencial. Como funcionaba el diodo, vos necesitabas vencer esa barrera de potencial para la conducción. Cuando exponemos el diodo a la luz, esto genera el potencial por el efecto de la onda electromagnética, genera ese potencial sumando diodos y en serie, en paralelo, armamos lo que sería nuestro panel solar y nuestro generador solar. Bueno, aplicaciones. Acá en aplicaciones vamos a tener equipos de telecomunicación y señalización. Como ejemplo vamos a poner el más visto que vemos, el de la ruta, que tenemos los postes SOS, donde tiene su panelcito arriba solar, su batería y su teléfono de SOS, donde uno aprieta el botón y se comunica con, bueno, no me acuerdo los nombres ahora, pero sería la grúa, digamos. Puedes llamar a la grúa, qué sé yo. Asistencia. Asistencia, es. Tenemos, por ejemplo, en telecomunicaciones, en las montañas, tenemos torres que tienen paneles solares y tenemos ondas, antenas y de telecomunicaciones, y estos se energizan a través de paneles y baterías para hacer radioenlaces. Entonces podemos cruzar montañas sin necesidad de llevar la red hasta arriba de la montaña. Con la implantación del sistema solar vamos a tener esos temas. Y así podemos tener varios ejemplos de telecomunicaciones. En señalización, por ejemplo, que serían las balizas en las rutas. Las pequeñas balizas son unos cuadrados de plástico
que los llenan de agua para evitar que se muevan y arriba tienen el panel solar y te hacen la baliza, digamos. Entonces te avisan y no necesitas conectarlo a la red. Tenemos balizamiento, por ejemplo, el aeropuerto, la red de 132 que pasa por el aeropuerto, tiene las pelotas naranjas y a su vez tiene las torrecitas de panel solar con su baliza, indicando que hay una línea de alta tensión ahí. Dispositivo aislado, está el ejemplo de la calculadora que tiene el modulito solar. Podemos tener el gran ejemplo este que había hecho, no me acuerdo qué empresa de aviones, que hizo un avión completamente solar y lo puso a dar vueltas al mundo, diciendo, che, podemos hacer esto y con energía solar podemos dar vuelta al mundo y dale que dale nomás. Era un dron lo que habían armado. Después tenemos vehículos solares, tenemos un montón de dispositivos aislados que no están interconectados. Electrificación rural puede ser el sistema de bombeos. Actualmente, yo porque conozco, digamos, Grundfos te vende directamente el panel solar y la bomba. Y toda la electrónica está sumergida ahí y el panel solar y llegas, conectas y sale andando. Hay Y eso algo para acotar. Acá hay una empresa, Castillo Hermano, no sé si te das sí, cuenta, sí, Gabriel. sí, Bueno, ahí ellos en el hacen eso. ruta. Te venden la Claro, bomba con el panel, con el panel asociado. claro, sí, ellos y otros chicos más me han consultado siempre. Directamente te venden el equipo ya armado. Entonces vos tenés el bombeo listo. 2, 3, 5 HP, 15 HP, había la última 30 HP, hasta 30 HP tienen con sistema solar. Y También sabes, tenemos el... disculpa que te corte, Sí, sí, esas bombas son cilíndricas, porque tiene un sistema que tiene el diámetro de una perforación de 10 centímetros, o sea, se introducen, por supuesto, con una soga que permite la extracción y el cable. Funciona cuando hay sol, o sea, cero costo de energía, o sí, sea, sí, funciona cuando hay sol y eso demanda cero mantenimiento, cero red, cero cable, cero, es una ventaja terrible. Lo único que hay que hacer, que se los dije en la clase pasada, es limpiar los paneles. Por ahí la ujú, gente se olvida de que se llenan de tierra y los rendimientos bajan, ya sean por defecación de las aves o por tierra misma, ¿no? sí, Recuerden que hay humedad y después viento. Entonces esos dos agentes atmosféricos producen acumulación de capas. Es como las cementeras, las estaciones transformadoras que están al lado de cementera. El polvo de cemento se les pega a los aisladores y una vez al año hay que sacarle todo ese cemento. Y ustedes dicen, pero un polvo, sí, pero acumulado sí, con humedad y viento, hace su trabajo. sí, sí, es cierto. El Bueno, tema malagueño. Malagueño, correcto. sí, bueno, electrificación rural, tenemos también lo que serían las casas de familia. Eh, Ahí en Fuente No Convencional nos habían dado un ejemplo de una casa autosustentada sin conexión a la red y el cálculo y cómo había sido y todo. Acá tenemos varios ejemplos donde hay casas rurales que están electrificadas, digamos, de forma con paneles solares. Después en edificios, como ven en la foto ahí, se conforma con la ornamentación de los edificios. Arquitectónicamente también, se incluyen los arquitectos, hoy en día te incluyen los paneles, en lo que sería vidrio, techos, podemos ahora estar muy de moda las cocheras solares, donde el techo de la cochera son paneles solares. Y tenemos generación, como se ve ahí en la foto, lo que serían, que ahora, lo que decía yo, que ahora se lanzó a nivel provincial, la ley esta de las granjas de usuario generador. En vez de vos instalar el panel en tu domicilio, participas de esta granja y el que crea la granja hace la instalación y vos podés participar de la granja con 1, 2, 5, 10, 20 kilowatts y lo que genera la granja se te descuenta de tu consumo domiciliario o de la empresa, digamos. Eh, el acceso para las empresas de esto, más que todo el interés por los créditos blandos y
porque te perdonan cierto porcentaje en los impuestos, digamos. Ahí está orientado para la parte de industria y empresa, y para la parte de hogar es restarle a la boleta de energía kilowatts que se dan en generación, digamos. Y después, bueno, lo que hablamos siempre, las grandes eh, instalaciones en parques, digamos. Bueno, componentes de los generadores fotovoltaicos. Tenemos los paneles fotovoltaicos que bien están compuestos por las celdas. Estos paneles, digamos, pueden ser de cierta cantidad, de 36, de 60, de 72 celdas, y de acuerdo a eso tenemos la tensión que generan. Tenemos, vamos a hablar de las tecnologías que están usadas en los paneles solares. Las tecnologías tenemos células monocristalinas, que son las más oscuras, las negras, las más oscuras. Monocristalina quiere decir que está compuesta de un solo cristal. Mm, Para los que hayan hecho fuentes no convencionales, saben que se genera, digamos, por un cocido y de un solo cristal, y por una barra vertical que va subiendo y va generando el cristal, y está compuesta, digamos, por un solo cristal. Después tenemos las policristalinas, digamos, que están fabricadas por los descartes de los chips. Entonces tenemos las empresas que fabrican los chips. Cuando cortan los chips, todo ese descarte que quedan lo cocinan en un molde grande y generan así los paneles policristalinos. Y después tenemos celdas de silicio amorfo, como son los de las calculadoras o algunos nuevas que están con mayor rendimiento, que se están tratando de implementar ahora, que serían como para los vidrios, digamos, que en vez de ponerle el parasol al vidrio, se está usando este silicio amorfo que tiene una cierta transparencia, pero aprovecha la luz solar para generar. Entonces vos, en vez de tener eh, el sombreado en el vidrio para evitar el ingreso del calor al edificio, pones este panel, digamos, y aprovechar la generación. Después tenemos los inversores. Lo que hacen esto es convertir, digamos, la tensión de corriente continua en corriente alterna. Tenemos de distintas potencias, como para hogares, para industria o para las plantas de generación, llegando a varios megas, y, o sea, de varios kilowatts para el hogar hasta varios megas en las plantas solares. Los seguidores solares, más o menos lo que habíamos visto el otro día, tenemos seguidores solares que lo siguen completamente en los dos ángulos al sol, helióstatos creo que era el nombre. Esos lo siguen en todo momento al sol. Eso generan una curva chata, en vez de tener la curva característica de irradiación solar de cuando vos estás quieto. Esto al seguirlo al sol tienen mayor generación de potencia el panel, y generan una curva de aprovechamiento que es más chata en la zona alta, digamos. Después tenemos los seguidores solares de un solo eje. Generalmente se instala norte-sur el vértice y giran a medida que se va desplazando el sol, en lo que sería el azimut, creo que era. Eso sería en lo que es seguidor. Después, en instalación, lo que tenemos que tener en cuenta en las instalaciones son el nivel de aislación de acuerdo a la tensión empleada por los paneles solares, porque a medida que hacemos los streams, las cadenas de paneles, podemos llegar a tensiones peligrosas. Y tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que sería el tema del cableado que usamos en la instalación. A medida que sumamos, por ejemplo, 10 paneles de 50 voltios, vamos a tener 500 voltios. Entonces esos 500 voltios lo tiene que aislar muy bien el cable. El cable está expuesto al sol, o sea que tiene que tener protección de rayos UV, y tiene que ser adecuado para soportar este nivel de aislación. Igual la elección de los paneles. Los paneles generalmente vienen de 1000 voltios. Entonces hay que tener especial cuidado en la instalación y en la cantidad de paneles en serie que ponemos para la generación. ¿Qué define la cantidad de panel en serie en paralelo que vos pongas? El inversor que tenga disponible o eh, No, sí, La potencia también. no, Valor de tensión y corriente. no.
por qué vos no podrías poner todos los paneles en serie? ¿O por qué no pones todos los paneles en paralelo? Y la superficie también. No, La no, tengo que aislación. armar, no, ya sé que lo que fue, tengo que armar Nivel de una cierta tensión. cadena, no, por el sombreado, cuando se me sombrea uno me anula un string, No, no, entonces, no, no. Por los niveles de Protecciona. corriente, ingeniero. ¿Por el nivel de qué? De tensión y de corriente que yo desee o los cables. Exacto, exacto. Hay un valor de tensión calculado y óptimo que me conviene poner tantos paneles en serie. Después de lo Ujú. cual tengo que empezar a usarlos en paralelo. Estaba con lo que dijeron de potencia, estaba relacionado, pero sí. O sea, yo no puedo poner muchos paneles en serie. ¿Por qué? Porque me tiene que definir la distancia a la cual yo tengo que llevar la corriente esa, ¿no? Tengo que tener una tensión dada a la fuente. Por ejemplo, en los parques solares yo tengo que tener una distancia dada a donde está el transformador. Entonces tengo que poner una cantidad en serie para llegar a una valor adecuado de tensión que me sirva, ¿sí? claro, Entonces no puedo poner todo en serie o todo en paralelo. sí, sí, Entonces, y tiene mucho que ver, como dijo Gabriel, la instalación de los cables. Yo no puedo poner 100 paneles en serie, aparte del problema que tendría con la falla de uno. Entonces se hacen líneas convenientes y se hacen después circuitos en paralelo. Y a su vez unos paralelos, otra rama en paralelo, otra rama en paralelo. Todo esto, a medida que aumenta la demanda, o sea, la potencia a generar, establece la cantidad de centro de transformación, porque recuerden que eso es un centro de transformación, y eleva a una tensión dada, va a una red de distribución interna y luego la red de transmisión, porque el de una vivienda es un sistema dado, pero ya un parque solar ya es otra cosa. Entonces, tiene mucho que ver las distancias para establecer el valor óptimo de cantidad de panel en serie o en paralelo. claro, sí, sí, además, si es para generación, generalmente, lo más inmediato es el inversor, que se instala, y después de ahí se ponen en paralelo, en alterna, todos los inversores y va al transformador que eleva media tensión y va recolectando en el parque toda esa generación por medio de media tensión, digamos. O podés poner celdas también por grupos de generación. Bueno, después tenemos el tema que es lo que es las baterías, que dependiendo de la instalación y las necesidades, el nivel de almacenaje que vamos a necesitar, ya sea, como había dicho antes, una antena en la montaña con un equipito que consume 20 vatios, no va a ser lo mismo que tener una situación hogareña donde vas a tener la heladera, el aire acondicionado, el televisor, que tienen un aprovechamiento mejor ahora los aire acondicionados inverter porque no te generan el pico de arranque, o los lavarropa inverter, toda la tecnología nueva inverter, no te demanda ese pico de corriente de arranque y sufren menos las baterías y el inversor. Eh, bueno, hay un tema más ahora más grande que es justamente esto: sistemas de almacenamiento para energía fotovoltaica. Lo que hacen este sistema, digamos, ahí se ven como contenedores, pero son contenedores llenos de batería. Esto es un apoyo que se hace para que cuando vos no tengas energía solar, la generación solar no esté, tengas disponible energía continua durante todo el día y esa energía la puedes ayudar, utilizar para otra. Por ejemplo, cuando estés en el resto pico y valle, vas a decir, che, ahora voy a demandar esta energía que está almacenada en las baterías, ya sea para devolver, para iluminación o para otros sistemas, digamos, o hacer funcionar esos sistemas. También tenemos, más adelante lo vamos a ver en geotérmica, y lo que habíamos visto en solar, tenemos otros niveles, tipos de acumulación para las baterías. Bueno, las baterías están en de auge y como todos sabemos ahora el litio en Argentina se ha puesto muy a boca muy a boca por el tema de que hay mucho litio en lo que es la zona cuyana y norte, y esto hace que
estén los ojos puestos acá, digamos, para lo que sea la construcción de baterías. Como dijo el profe, lamentablemente hacemos materia prima, todavía no desarrollamos la tecnología acá para que directamente vendamos la batería. Y otro caso muy grande que se va a dar, que está Elon Musk, Tesla está pensando, es, estoy haciendo muchos autos, cuando la batería de los vehículos eléctricos disminuye por debajo del 85-80%, no tiene el rendimiento esperado dentro del vehículo. Entonces la reutilización de estas baterías va a ser como el tamaño de un lavarropa, digamos, usarlo hogareñamente, para que vos tengas almacenamiento en el hogar de lo que sería tu generación fotovoltaica o tener un respaldo de energía dentro de la casa, digamos. Esas son las distintas orientaciones que se le está dando al tema de almacenamiento de la energía. Y por último, para mí, la energía solar fotovoltaica en el mundo, lo que hay instalado hoy, digamos. Como ven acá en los gráficos, Alemania fue uno de los pioneros que arrancó con un plan, y arrancaron con un plan que tenían que instalar 10 millones de techos solares. Y entonces a nivel gobierno se instó, digamos, para que se genere este plan para que 10 millones de hogares accedan al techo solar y ellos generen energía solar, hogar. Por eso aparece primero en lo que es la historia como gran generador, y después tenemos China, por ejemplo, fue creciendo lento, pero hoy en día es el que más instalación tiene. Después sigue Estados Unidos, Japón y Alemania. Bueno, hasta acá llegué yo, sigue mi compañero. Bueno, Gabriel, digo yo. Bueno, ahí se ve. Bueno, yo voy a empezar a hablar de la energía fotovoltaica argentina. La misma no tuvo tan gran desarrollo hasta la llegada de la ley 27191, donde se lanzó el programa Renovar. Hasta ese entonces solamente había 5 plantas solares fotovoltaicas, con una potencia instalada del sumo de ellas 5 en 8,68 megas. Al llegar el programa Renovar, que fue en el año 2016, se adjudicaron proyectos para las plantas de energía solar fotovoltaica en el orden de 1.700 megawatts en sus 4 rondas. O sea que estaba dividida en 4 rondas este programa. Bueno, en el siguiente gráfico se puede ver la adjudicación de las potencias instaladas en cada una de las rondas o proyectadas en cada una de las rondas en cada una de las provincias. Como también en la cantidad de proyectos para cada una de las provincias y en cada una de las rondas. Un ejemplo fue en San Luis, el Candales del Oeste, donde se instaló un parque solar fotovoltaico de 24,75 megas. El mismo cuenta con 92 paneles de 325 watts cada uno, autos para abastecer a 17.000 hogares. Contó con una inversión de 300 millones de dólares. Y bueno, esto se realizó en la etapa o la ronda 1.5 del programa Renovar. Otra de las plantas importantes que se encuentran en Argentina es Cauchari, en Jujuy, donde el gobernador en 2016 se juntó con líder de la empresa china para encaminar una inversión de la ampliación de la planta fotovoltaica a 200 megas, llevarla a 200 megas. También, bueno, esta reunión tuvo otro auge, otro objetivo de invitar a invertir en la provincia de Jujuy en el desarrollo de nuevas tecnologías renovables y líneas para el transporte de energía. Bueno, ahora voy a hablar del impacto ambiental
que produce la energía fotovoltaica. Y esta se divide en 5, son el uso del suelo, el uso del agua, uso de los recursos naturales, materiales peligrosos y la emisión total en el ciclo de vida. Bueno, el uso del suelo, que más o menos lo que estuvo hablando, dependiendo de la localización y la magnitud de la planta en cuestión, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la degradación de la tierra y la pérdida del hábitat. Las necesidades totales de la tierra dependen de la intensidad de los recursos solar que tengamos en la zona en cuestión, la topografía del sitio, la tecnología utilizada. Unas estimaciones que se han dado, para una planta solar fotovoltaica se necesita 1,5 hasta 4 hectáreas por megawatt instalado. En el caso de las centrales térmicas, las instalaciones de térmicas solares o de concentración de potencia requieren mayor superficie de terreno, de 1,6 a 6,7 hectáreas por megawatt. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de la incompatibilidad que tienen las plantas de energía solar fotovoltaica con otro tipo de actividad. Por ejemplo, la eólica es totalmente amigable con la agricultura. No es lo mismo las plantas solares. En tal caso, para minimizar el impacto del uso de las tierras, podemos utilizar tierras que ya han sido, digamos, que son ya obsoletas, como por ejemplo las tierras de minerías que ya han caducado, o tierras de campos abandonados. También, para disminuir el impacto del uso del suelo, podemos plantar estos parques solares en instalaciones donde ya han hecho uso del suelo, como por ejemplo hospitales, edificios, rutas. Bueno, en el caso del uso del agua, si bien las células fotovoltaicas en su generación de electricidad no necesitan agua, pero sí lo necesitan en el proceso de producción y sobre todo en el mantenimiento. Como ya había dicho el ingeniero, se disminuye el rendimiento de los paneles en cuestión. En el caso de las centrales solares térmicas o la de concentración de potencia, requieren agua como cualquier central térmica para su enfriamiento. Dependiendo de la tecnología utilizada, vamos a consumir mayor cantidad de agua o menor. El que consume menor, o sea, cero cantidad de agua para el enfriamiento, es el caso de la tecnología de enfriamiento seco, como ya hemos visto cuando daban centrales térmicas. En tal caso, bueno, impacta en el rendimiento de la central en cuestión. Bueno, el último ítem, bueno, es lo que explicó Alejo recién, que bueno, al plantar una planta fotovoltaica, no lo explicó, lo dijo, perdón, debemos desmalezar, o sea, sacar toda la vegetación y los árboles, por lo tanto, ese terreno queda limpio e impacta totalmente en el recurso del agua subterránea, porque impide la filtración del agua. Y otro tema que se agudiza con esto es la erosión del suelo, la inundación y los aludes que se pueden generar. Bueno, en el uso de los recursos naturales. Para la producción de los paneles fotovoltaicos se necesita una gran cantidad de materiales como hierro, cobre, aluminio. Cualquier central convencional, la utilización de cobre y aluminio es prácticamente mínima, pero sí es importante la de hierro. A su vez, los paneles fotovoltaicos, las plantas de energía solar fotovoltaica, necesitan mayor cantidad de hierro que necesitan cualquier central convencional. Se estima que de 1,2 a 3,3 gramos de hierro por cada megawatt de potencia instalada. Esto, bueno, no se debe perder en cuenta porque estamos utilizando recursos naturales y acá la importancia que tiene el reciclaje es primordial. En la fabricación de los paneles solares se utilizan materiales peligrosos para limpiar y purificar la superficie de los semiconductores. Entre ellos encontramos los ácidos clorhídricos, ácidos sulfúricos y acetonas, entre otros.
Bueno, como ya había dicho, lo primordial al utilizar los ciertos materiales que vienen de recursos naturales era el reciclado. Con los últimos años se han generado tecnologías que logran el 90% de reciclado de materiales semiconductores y vidrio, como también de los metales ferrosos y no ferrosos. En el caso de otro material peligroso es el polvo de silicio. Para mitigar, y sobre todo en la producción de los paneles, debemos realizar ciertas prácticas, sobre todo para los operarios que están manipulando este material. Entre ellas nos encontramos con trabajos para controlar las posiciones del polvo, la utilización de respiradores certificados, bueno, no comer, no beber, fumar, o utilizar productos cosméticos en zonas donde existe el polvo de silicio. También siempre debemos lavarnos las manos, las caras, en tal caso también ducharse antes de realizar estas prácticas. También debemos utilizar ropa de trabajo que se puedan tirar o lavar. Todo esto con el objetivo de minimizar la exposición al polvo de silicio. Las emisiones totales que se producen en estas plantas de energía solar fotovoltaica en la generación son nulas, pero no son nulas en la etapa de la fabricación de los paneles, el transporte de los mismos, el mantenimiento y el desmantelamiento. La vida útil, bueno, estimada en las celdas, ya se dijo bastante de que es de 20 a 25 años. Bueno, aquí tenemos una tablita con las emisiones de gases que generan calentamiento global. Las fotovoltaicas tenemos emisión de dióxido de carbono emitido por cada kilowatt entre 30 y 80, en las centrales térmicas de 36 a 90, en las centrales convencionales térmicas de gas natural ya se eleva a 250 a 900, y bueno, la del carbón ya llega a un máximo de 1630. Sé que es importantísimo la disminución que tenemos del dióxido de carbono emitido. Bueno, para el reciclado de los paneles solares tenemos dos puntuales, que son el reciclado térmico y el mecánico. El térmico consiste en quemar el plástico para separar las células de vidrio, aproximadamente un 80% del panel. El reciclado mecánico se tritura el material una vez que se ha sacado el marco del panel para diferenciar los diferentes materiales que existen y bueno, luego aplicarles procesos secundarios para obtener materiales secundarios. Energía eólica, el otro tema. Bueno, la energía eólica aprovecha la energía cinética del movimiento del aire, o sea, de los vientos. El viento se da por el movimiento de las masas del aire, ya que las masas del aire son calentadas por la energía del sol. Los parques eólicos han tenido un gran auge últimamente porque obtenemos energía cada vez más barata y competitiva. Además se podrían generar, como el caso de la energía solar fotovoltaica, centrales totalmente aisladas con instalaciones eólicas de tamaño reducido. El auge de la energía eólica también llegó a planificarse e instalarse en mares, en zonas costeras, cerca de las costas. En tal situación el aire en ese caso es más estable y fuerte, pero bueno, también tenemos la disminución del impacto visual, pero como contrapartida tenemos gran costo lo que es la construcción y el mantenimiento, ¿no es cierto?, de esos parques eólicos. Bueno, la energía eólica instalada en el mundo creció un 53% en el 2020. Es una energía que viene de recursos abundantes, renovables y limpios, con lo cual disminuimos los gases de efecto invernadero al reemplazar por fuentes de energía en base a combustibles fósiles. En el siguiente gráfico se puede ver el crecimiento de esta instalación de energía, que es prácticamente lineal todos los años. Bueno,
Se me cagó lo mío. Paso a compartir. Que fue un pacto rápido porque... Mm, Bueno, ¿qué podemos transformar la energía eólica? Básicamente lo podemos transformar en tres tipos de energía. Una es la energía mecánica, la energía eléctrica y la energía térmica. En esta última lo que se hace es se transforma en energía mecánica y mediante dispositivos se transforma finalmente a energía mecánica. Básicamente para transformar, para que empiece a generar energía, no se necesitan, digamos, velocidades muy fuertes, muy rápidas del viento, a partir de los 4 metros por segundo, que vendrían a ser unos 12 kilómetros por hora, ya empiezan a generar energía en los dispositivos. A los 12 metros por segundo es la velocidad ideal, digamos, de máxima generación, de máxima eficiencia, cuáles son unos 40 55 kilómetros por hora, y ya a partir de velocidades muy altas, hasta 25 metros por segundo, que son 90 kilómetros por hora, se tiene que detener el dispositivo, hay que frenarlo, ya que este puede provocar el deterioro o una posible falla a partir de esta velocidad. En lo que es transformación de energía mecánica, tenemos el dispositivo, el molino multipala, el cual es de origen norteamericano y se ha empleado una gran cantidad, digamos, en Argentina. Básicamente se utilizan para lo que es el bombeo del agua de subsuelo, de la extracción del agua del subsuelo, accionado, digamos, accionando al girar mecánicamente la bomba. Se dice multipala porque tienen varias palas, desde 12 a 16, y bueno, en lo que es energía eléctrica, se utilizan los aerogeneradores, el cual tenemos de distintas potencias, tenemos desde 100 a 150 watts hasta los 700, 800 kilowatts, y hay experimentalmente algunos de 1500 kilowatts, en donde estos son de pocas palas, ya que aumenta la eficiencia. Se utilizan desde 1 a 3 palas, como se puede ver en la imagen de la derecha. Bien, ¿cómo está compuesto un aerogenerador? Tiene básicamente las palas que son accionadas por el viento, que la hacen girar, el rotor con su eje, y después tiene un multiplicador, que esto es básicamente en el sentido, digamos, del giro, tiene pocas revoluciones, digamos, tiene 60, 70 RPM. Nosotros, como sabemos, en un generador tiene que girar a unas 1500 RPM, por lo tanto se utiliza una caja multiplicadora que lo que hace es elevar las RPM, y sí, ya a la salida tener las 1500, el cual está acoplado al generador y permite el correcto funcionamiento. Y bueno, el generador que se mueve por el arrastre del motor. Tenemos dos tipos de aerogeneradores. Tenemos el aerogenerador con eje horizontal y con eje vertical. Los dos, digamos, presentan ventajas y desventajas con respecto al otro, pero el más utilizado es el eje horizontal. En el aerogenerador con eje vertical, las ventajas son de que no hay que direccionarlo, digamos, en una cierta posición donde tenga mayor eficiencia con el viento, ya que no importa la posición, siempre va a girar, digamos, con la misma velocidad. Otra ventaja que tiene es que al ser eje vertical, tenemos que en el pie de la estructura se encuentra el generador. Por lo tanto, para hacer el mantenimiento es mucho menos costoso hacer mantenimiento en el pie de la estructura
que hacerlo en altura, como pasa en los aerogeneradores con eje horizontal, el cual el generador está a altura, entonces es mucho más difícil llegar ahí para hacer algún tipo de mantenimiento. Otra ventaja es que son robustos, tienen gran resistencia, los de eje vertical, pero bueno, la ventaja principal del eje horizontal es que tiene una mayor eficiencia energética. Por lo tanto, es mucho más utilizado, creo que el 80% se elige, digamos, aerogeneradores con eje horizontal. En las aplicaciones, digamos, de los aerogeneradores se utilizan en establecimientos rurales con difícil acceso a redes de suministro eléctrico, el cual sea difícil, digamos, llegar con energía eléctrica mediante la red. Se utilizan en esos casos en los cuales es mucho más menos costoso poner un aerogenerador, sino lo que se hace es poner en combinación en pequeñas localidades, como es en el segundo ítem acá, en donde se combina, digamos, una fuente de origen térmico a base de algún combustible fósil, como el petróleo o el gas, se combina con la energía eólica, ya que la energía eólica, una de las desventajas, el cual es muy variable lo que genera. Entonces se combina, digamos, una fuente estable con esta fuente para lo que es abaratar costos. Y bueno, la tercera aplicación es establecer centrales eléctricas conformadas por un número importante de turbinas, el cual superan los 200 kilowatts. Las ventajas, bueno, es renovable, básicamente tiene una fuente inagotable que es la del viento, el viento se genera por diferencia de presiones en el aire, esas diferencias de presiones son generadas por la radiación solar, y como sabemos el sol prácticamente es una fuente inagotable, por lo que el viento también. No es contaminante, en la etapa del funcionamiento no emite ningún gas invernadero ni ningún otro elemento, digamos, que contamine. La única fase en la que contamina es en la de la fabricación, en cual se utilizan en la fabricación de los materiales, el cual ahí sí se utilizan, se contamina el medio ambiente, pero todo en lo que es en la fase de funcionamiento no es contaminante. Tiene un gran potencial, digamos, hay estimaciones de que en el mundo hay una energía, digamos, disponible si se aprovechara de 400 terawatts, y tiene, digamos, una ventaja de que se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Si bien en algunos otros lugares hay mayores ventajas porque hay mayores vientos con mayor velocidad, por lo tanto lo hace más rentable. Eficiente en cuanto a la superficie, bueno, como contó mi compañero, es mucho más eficiente este tipo de energía. Disculpen, es mucho más eficiente con respecto al terreno que la energía solar, ya que la energía solar el uso es exclusivo para los paneles solares. En cambio, estos aerogeneradores, al estar en altura, lo que ocupa, digamos, en el terreno es muy poco. Por lo tanto, debajo de los aerogeneradores se puede utilizar para otro uso como agricultura o ganadería. Rápido crecimiento tecnológico. Básicamente se está acelerando el ritmo de tecnología en estos dispositivos, principalmente para que sean más rentables, para abaratar, digamos, los costos en su producción, principalmente. Bueno, bajo costo de operación y mantenimiento, y existe una posibilidad también de uso doméstico.
Se estima que en un futuro en los hogares se pueda utilizar cuando sea menos costoso y más rentable. Cuando se obtenga esa tecnología, se van a poder utilizar muy probablemente en combinación con paneles solares este tipo de energía para uso doméstico. Bueno, las desventajas, como ya mencioné, es impredecible, el viento es un recurso natural, digamos, que no se puede predecir. Por lo tanto, esta siempre la hace, digamos, que tenga que estar acompañada de otra fuente estable, ya que los métodos para almacenamiento son muy costosos en este tipo de energía. Por lo tanto, se utiliza, como ya mencioné, con algún otro tipo de fuente estable, como es el petróleo, el gas. Bueno, tiene costos de instalación elevados, pero como ya mencioné, las tecnologías están tratando de poder abaratar este tipo de costos. Me agarró una tos. Disculpen. Y bueno, impacto ambiental negativo, ya los voy a mencionar ahora, pero existen una gran variedad si bien es ecológica y presenta grandes ventajas con respecto al medio ambiente, siempre hay impactos ambientales negativos. Bueno, energía eólica en Argentina. Argentina, digamos, tiene un gran uso de la energía eólica, tanto en energía, digamos, que se aprovecha de los molinos, el cual en la zona pampeana existe la mayor concentración de molinos en el mundo. Hay una cantidad de 400.000 aproximadamente. Y con respecto a lo que es energía eléctrica, de toda nuestra matriz, digamos, de energía renovable, representa el 74% la energía eólica, como se puede ver acá en el gráfico. Hoy en día tenemos más de 30 parques eólicos y tenemos una potencia instalada de 3.000 megawatts. Bueno, varios, digamos, estos emprendimientos, estos parques fueron impulsados por la ley 25.019/98, el cual la ley de régimen nacional de energía eólica y solar, el cual lo que daba eran beneficios fiscales, es decir, una reducción de impuestos en las inversiones de este tipo, como es en el caso del Parque Antonio Morán en Comodoro Rivadavia, el cual es uno de los más grandes del mundo. De Latinoamérica, y cuenta con 24 aerogeneradores. Después, en 2006, se impulsó el Plan Nacional de Energía Eólica, encomendado por el Ministerio de Planificación Federal del Centro Nacional de Energía Eólica de Chubut, el cual sentó las bases para el primer desarrollo nacional en esta materia, el cual consistía en la confección de un mapa eólico, el cual establecía los lugares donde era más rentable instalar un parque eólico. Y también se presentó un proyecto, digamos, a 3 años para una generación de parques eólicos, el cual la suma de unos 300 megawatts. Y daba a largo plazo unos 3.000 megawatts de energía eólica, el cual se ha alcanzado. Bueno, ya estamos en hora. Sí, eso justo te iba a interrumpir.